Todos desarrollamos esta personalidad. Ahora, nosotros creemos que somos la personalidad, pero no somos nosotros. La personalidad son los rasgos que adoptamos para sobrevivir nuestra infancia, pero nos identificamos con ella. Así que creemos que somos la personalidad. No diría que mates esa parte de ti, sino que seamos amigos con ella, descubramos qué está tratando de hacer realmente por ti. ¿Cuáles son los principales problemas de salud mental? ¿Son enfermedades o no lo son? La depresión, TDA, TDAH. ¿Cuáles son los principales problemas de salud mental? ¿Podrías decir los síntomas ahora? Sí, bueno. La depresión y la ansiedad están creciendo rápidamente y son desafíos importantes. Cada vez más niños son diagnosticados con TDAH. Más niños son diagnosticados con algo llamado trastorno negativista ¿Qué es desafiante, que es cuando el niño es desafiante y opositor y va en contra de los valores y expectativas de los adultos. Pensamos que hay algo malo con el niño, en vez de observar el contexto de lo que hace al niño. El ambiente. Ahora, Sí. todas estas enfermedades. Bueno, puedes hablar de ellas como enfermedades hasta cierto punto, y ciertamente he tenido depresión y tomado medicación para ello en mis 40, y realmente hizo una diferencia para mí. Podrías llamarlo una enfermedad, pero en realidad esa es una forma superficial de verlo porque ¿a qué se remonta? Se remonta a ser un bebé de 1 año o siendo un bebé de 3 meses. En el libro El mito de la normalidad, el primer capítulo tiene una pintura. Es de mi esposa basada en una fotografía de mi madre y mía, en Budapest, Hungría, 1944, y tengo 3 meses de edad. Mi madre lleva una estrella amarilla que los judíos tenían que llevar. Mi padre estaba en trabajos forzados, y dentro de 2 meses, sus padres serían asesinados en Auschwitz. Ese fue mi primer año de vida. Oh, Dios mío. Y la expresión en mi cara está llena de terror. Estaba absorbiendo el miedo y la ansiedad de mi madre. Porque tenía terror en su rostro y tú estás imitando y... Lo tenía en su cuerpo. En Sí, su cuerpo. estoy conectado. Estás conectado a ella. Sí, totalmente. Alimentando 10 veces al día. Exactamente. Y sientes el estrés. Exactamente. Así que Probablemente ahora no hay calma en ella. no hay calma ahí. Ella ya está tan estresada. Solo está tratando de asegurarse de que sobrevivamos. No está allí para recibir mis sentimientos. Y luego, cuando tengo 1 año u 11 meses, me entregan un completo extraño en la calle para salvar mi vida, porque ella pensó que donde estábamos sobreviviría un día. Wow. No la vi durante 5 o 6 semanas. ¿Y tú tenías 1 año? Sí, Dios mío. me preguntaba. Ahora, ¿qué podría hacer yo siendo un bebé de 1 año? Podía hacer 2 cosas. Era un infante pasando por todo eso. Primero que todo, ¿cómo lidio con todo ese estrés? Me desconecto. Me vuelvo distraído como un mecanismo adaptativo. Un mecanismo para afrontar. Exactamente. 55 años después, me diagnostican TDAH, que se caracteriza por desconectarse. ¿Es una enfermedad? Claro que no. Comenzó como un mecanismo de defensa. También me diagnosticaron depresión porque tuve que reprimir mis sentimientos para no cargar a mi madre, que ya estaba bastante agobiada. Ajá. Crear más paz. Entonces lo asumí. Así que reprimí mis sentimientos. Luego tengo esta depresión. Entonces, ¿son enfermedades? Puedes hablar de ellos de esa manera, pero yo digo que comenzaron como mecanismos de afrontamiento. Te contaré otra historia. Ahora tengo 78 años, así que hace 6, 7 años. Estoy en San Francisco con un terapeuta y trabaja con hongos. Ajá. Esto es relativamente nuevo. Y yo he trabajado con psicodélicos, y es una de las cosas sobre las que escribo. Pero esta vez, soy el paciente, soy el cliente. Y estoy acostado en la colchoneta, bajo la influencia de la psilocibina. Y sé exactamente quién soy. Tengo 71 años. Soy médico, escritor y orador. Estoy casado con mi esposa Ray. Este es un terapeuta, así que no estoy alucinando. Sé dónde estoy, pero al mismo tiempo me estoy sintiendo como un bebé de 1 año. Dios mío. Y esta terapeuta está ahí. Mi mamá, es mi mamá. Y empiezo a llorar y digo,
Lo siento tanto por haber hecho tu vida tan difícil. ¡Wow! Ese soy yo a mis 12 meses. De repente hablando bajo la influencia. Lo asumí temprano que soy responsable. Ahora mencionaste, ¡Oh, Dios mío! en nuestra conversación anterior, me contaste sobre cómo estabas en esta relación y no podías dejarla incluso después de darte cuenta de que no era lo adecuado para ti, porque asumiste la responsabilidad de cómo se sentiría la otra persona si la decepcionabas. Ese es tu niño de 1 año hablando, que asumió la responsabilidad del sufrimiento de tus padres. ¡Wow! Y cómo no debes decepcionar a nadie, porque es tu responsabilidad. Asumimos estas cosas desde temprano, sin palabras realmente. Simplemente se vuelven arraigadas, y luego vivimos nuestras vidas basándonos en ellas hasta que algo sucede, Sí. como te pasó a Tienes ti. un colapso o algo sucede. Y sigues colapsando o te despiertas y dices, está bien, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está desalineado? ¿Qué es? ¿Dónde estoy? ¿Falta de integridad? Lo que sea. Y Exactamente. siento que el desafío es, quiero acabar con este sufrimiento. He repetido este patrón muchas veces. Estoy harto y cansado del sufrimiento. Sí. Haré lo que sea. Creo que para mí fue, he sentido suficiente de esto. Ya no lo quiero. Pero me tomó mucho coraje enfrentar estas cosas. Y sé que otras personas tienen traumas más profundos o diferentes y simplemente parece tan desafiante para la gente. Yo no compararía tu trauma con el Ok. de nadie más. Bueno, todos tenemos nuestros traumas únicos. Claro, sí. Diferentes experiencias que enfrentamos. Eso es. ¿Por qué es tan difícil para la gente enfrentarlo y empezar a abordarlo? Yo te conté. He estado haciendo terapia bastante intensiva durante aproximadamente 1 año y medio cada 2 semanas. No porque sienta sí. que algo está mal conmigo o que estoy Sí. más estresado, sino porque Sí. quiero mantener un nivel de paz y quiero Sí. seguir manteniéndola. Bien por ti. Así que una vez que me di cuenta y comencé a sanar, no dije, estoy bien. Pensaba, quiero ir al siguiente nivel de paz, amor, ambiente de belleza dentro de mis emociones. Pero ¿por qué es tan difícil para muchas personas enfrentarse a ello y realmente expresar vergüenza, culpa, inseguridad, imperfección sobre ellas? Bueno, creo que en tu propio trabajo has hablado mucho precisamente de por qué es tan difícil. Por un lado, si solo las palabras que acabas de usar, paz, amor y conexión, si hubieras presentado eso a tu yo de 20 años, ¿cómo habría respondido? Él diría, aguántalo. O, ¿de Sí, qué sí. hablas? ¿Estás bien? Sí, no seas cobarde. exactamente. O, Sí, pero Trabaja más duro. ¿de dónde habrá venido eso? Solo todo mi condicionamiento al crecer con los deportes. Sí. Bien, entonces casa. ahí está eso. Ese es uno de los factores, Sí. el condicionamiento en esta cultura. ¿De acuerdo? Yo también diría que habría surgido de un miedo intenso. Da mucho miedo mirar todo ese dolor dentro de uno mismo. Sí, aterrador. Así que hay miedo intenso. De manera que está el condicionamiento, como dices, luego está el miedo. Realmente es temeroso y doloroso. Nadie quiere tener dolor. Eso se llama dolores de crecimiento. El tercer factor es que todos desarrollamos esta personalidad. Pensamos que somos nosotros, pero no somos nosotros. La Correcto. personalidad son los rasgos que adoptamos para sobrevivir nuestra infancia. Junto con algunos rasgos genuinos, la personalidad es una especie de amalgama de mecanismos de afrontamiento de la infancia y cualidades genuinas. Algunas cosas buenas, pero luego también algo de afrontamiento. Porque recuerdo, era un tipo divertido, amable y generoso. Pero luego, cuando había un desencadenante, era como si estuviera Sí. enojado, a la defensiva y reservado. Bueno, habla sobre las varias máscaras. La máscara sexual o la Máscara material y la máscara del máscara atleta. intensamente agresiva. Cuando comencé a leer un capítulo sobre máscara sexual, escribiste sobre un tipo cuyo nombre olvido, pero que es como el campeón de ligar mujeres. No quisiera estar en su lugar, ni por un segundo. Correcto. Sí. Pensaba, eso es lo que tiene que hacer, pero ¿qué es eso? Es tener que demostrarse a sí mismo que es digno de amor. Ajá. ¿De dónde viene eso? Pero nos identificamos con ello. Así que pensamos que somos la personalidad. Soy este chico sexualmente atractivo, o soy este chico agresivo, soy este chico materialista que va a triunfar en el mundo,
Y así, pensamos que somos una personalidad. Entonces digo que viene de 3 fuentes. Una es el condicionamiento. Otra es el miedo al dolor. Y en tercer lugar, la identificación con la personalidad. Pensamos que eso es lo que somos y no sabemos quiénes seríamos sin eso. Todo eso basado en el trauma. Sí, es la identidad. Construir esta identidad que te ha apoyado para lograr ciertas cosas o protegerte de ciertas cosas al tener esta identidad. Pero tampoco Bueno, nos sirve aferrarnos a sí. esa identidad si queremos el siguiente nivel de paz y libertad. Pero es tan difícil matar Exactamente. una identidad. Es como si hubieras tenido eso durante décadas tal vez. Y también tienes que soltar esto. Sí, pero ves, ni siquiera hablaría de matar. En mis capítulos de sanación de este libro, hablo de hagamos las paces con ello. Por ejemplo, tengo que ser honesto, por cierto. Dije que no me pondría en el lugar de este tipo. Eso no es cierto. Parte de mí lo envidiaba. Tengo 78 años y estoy casado hace 3. Leí sobre este tipo que se acostó con todas estas mujeres. ¿Por qué no podría ser yo? No, no quiero serlo. Hace mucho tiempo decidí no hacerlo, pero todavía hay algo que... ¿Quién no quiere ser deseado tanto? Correcto. Algo con el ego o el deseo. Sí. Sí. Pero si no eliminamos esas partes, pero nos hacemos amigo de ellos, si alguien viniera a mí con ese tipo de patrón de no soy un tipo sexual, pero se dan cuenta de que podrían sentirse en la cima como cualquier adicto lo haría. No es satisfactorio. No lo es. Yo no diría que mataras esa parte de ti. Diría que hagamos las paces con ella. Averigüemos lo que realmente está tratando de hacer por ti. Es hacerte sentir querido, hacerte sentir valioso, deseable, amado temporalmente. Te hace sentir poderoso. ¿Qué te pasó para que no te sientas amado, deseado, poderoso? No se trata de deshacerse de estas partes o estos aspectos de nosotros mismos. Es cuestión de realmente llegar a conocerlos. Y todos comenzaron como mecanismos de afrontamiento. Ese hombre que describes en tu libro, te garantizo, es un ser humano altamente traumatizado. Entonces, cuando empezamos a hacernos esta pregunta que estás haciendo, es ¿qué te pasó? O Sí, cuándo sí. te sentiste no poderoso o no Sí. amado o no querido. Sí, Y digamos que alguien que está viendo o escuchando, puede evaluarse a sí mismo y realmente estar presente. Reflexionar sobre los momentos dolorosos del pasado, de los cuales muchas personas ni siquiera están dispuestas a hablar consigo mismas, ¿verdad? así es. Durante 25 años tuve el recuerdo de haber sido abusado sexualmente y lo pensaba casi todos los días. Aparecía por lo menos semanalmente. Era como un recuerdo que está ahí. Pero nunca se lo conté a nadie porque era muy vergonzoso y no quería que se burlaran de mí. Y si alguien puede autoevaluarse y decir, tuve este trauma, me sentí sin poder, o lo que sea que pueda hacer, ¿cuál es el siguiente paso para ellos una vez que comienzan a escribir sobre eso y a ser conscientes de ello? Y ellos dicen, Bueno. realmente quiero sanar. ¿Cuál sería el siguiente Sí. paso en el proceso? Bueno, no es que pueda prescribir, pero lograría para todos muchas maneras diferentes de trabajar, y una de las cosas que abordaría primero es la vergüenza. Por ejemplo, uno de los impactos del trauma es la vergüenza, porque los niños son narcisistas por naturaleza, y no me refiero en un sentido patológico negativo. Piensan que todo es acerca de ellos. El mundo simplemente gira alrededor de Algo mí. malo me está pasando, debe ser una mala persona. Exactamente. Número 1. Número 2. No me defendí, No pude defenderme. y así eso me hace débil, y además, me da vergüenza. Ahora, de hecho, cuando lo ves, el no contraatacar es el mecanismo de afrontamiento de la naturaleza. Parte de tu sistema nervioso simplemente se congela, porque si hubieras respondido, ¿qué habría pasado? Solo depende de la edad que tengas No, y pero como un niño pequeño, si te defiendes. en contra de un abusador sexual. Oh, claro. ¿Qué te pasaría? ¿Quién sabe? Pudo haber sido incluso ¿Sí? peor. Y estabas en posición de correr. No, No, estaba está atrapado bien. en un baño. Entonces la parte de tu sistema nervioso que te haría luchar o huir se desactiva.
Es protegerte. Te estás protegiendo, y la parte del sistema nervioso que te congela, solo quédate quieto y superarás esto. Espera a que pase. Sí, eso toma el control. Así que de hecho, lo que te avergüenza es en realidad el brillo de tu sistema nervioso que te protegió. Pero te estás castigando a ti mismo diciendo, yo debería haber corrido. Debería haberme defendido. Ese es el primer punto. El segundo Hombre. punto es... ¿cuántos años tenías cuando te pasó 5. esto? ¿Y cuánto tiempo duró? Fueron probablemente 10, 15 minutos. Pero fue solo una vez. Una vez. ¿Con quién Sí. hablaste sobre eso? Con Está nadie. bien, ahora tú aún no tienes hijos. No todavía. ¿Qué pasaría si tuvieras un hijo de 5 años? Y esto pasó también. Yo, Ahora, si descubrieras que esto le pasó a tu hijo y tu hijo nunca te lo contó, ¿cómo lo explicarías? ¿cómo lo explicaría a... ¿Cómo te explicas a ti mismo por qué mi hijo no me está hablando sobre esta cosa terrible que Lo sucedió? explicaría diciendo que es algo que no estoy haciendo. No estoy creando un ambiente seguro para que este Y niño ese fue tu pueda trauma hablar. principal. Sí, Así que el abuso sexual es un trauma secundario. De hecho, el abusador, tú fuiste acosado en la escuela, dijiste, y los acosadores siempre pueden sentir a los vulnerables. la debilidad en Los ti. acosadores tienen como un láser, porque ellos... Aquí hay una persona insegura y Lo débil. cual, por cierto, habla de su Correcto. propio trauma. Pero ellos tienen una precisión láser, como los médicos que abusan de sus pacientes, los líderes espirituales que hacen eso con sus seguidores. Ven una debilidad. Ellos perciben eso y a esos son a los que eligen. Y los matones igual. Ahora, esa debilidad, como lo llamamos, proviene de no tener el apoyo sólido, la protección, la confianza y la seguridad en tu familia de origen. Así que ese es el trauma principal. Eso es lo primero que ocurrió. Ese es el caso, seguro. Para responder a tu pregunta, si alguien viene a mí con esos problemas. Ahora bien, en primer lugar, si alguien se da cuenta de esas cosas, yo diría, no intentes hacer esto por tu cuenta. Es tan difícil. Habla con alguien. Es tan difícil. Sí, bueno, Las personas con adicciones, al menos, tienen los grupos de 12 pasos donde pueden hablar de ello y la gente, idealmente, no los juzgará. Es un lugar seguro Espacio seguro. O podrías contactar a un profesional. O podrías tener una pareja íntima con una relación lo suficientemente cercana donde realmente puedas compartir esto, pero tienes que sacarlo de ti. Por cierto, eso me recuerda. Este es uno de los evangelios escritos al mismo tiempo que los otros evangelios. Es el evangelio de Tomás. La imagen de Jesús dice que lo que saques de ti te salvará y lo que no saques de ti te condenará. ¿Dice algo así? Claro, claro. Correcto, Y él correcto. era un psicólogo supremo. Wow. Y entonces tienes que sacarlo. Sí, lo que suprimes se deprime más. Exactamente. Entonces tienes que comenzar con eso en alguna parte. Tienes que sacarlo. Y si dicen, bueno, no fue para tanto. Esto que sucedió en el pasado era un niño y solo ocurrió unas pocas. Ya sea abuso sexual o alguien gritándote. O si fuiste descuidado o te pusieron en un rincón. Yo oigo eso todo el tiempo. No fue para tanto. No debería preocuparme Escucho tanto eso por todo eso. el tiempo. Tenía 5 años. ¿A quién le importa? Fue como, ¿Sí? ¿qué hacemos? De acuerdo. Entonces, esa es una forma muy simple de responder a eso. Entonces, ¿por qué estamos tan mal ahora mismo? No, para nada. Si un niño de 5 años viniera a ti y tú fueras el tío Luis, este tipo, me hicieron tal y tal. Estoy realmente asustado y herido. Le dirías, oh, no es gran cosa. Piensa en Nunca. niños a los que les han pasado cosas peores. ¿Dirías eso? ¿Por qué no lo dirías? Porque querría estar ahí para mi sobrino y asegurarme de que se sintiera apoyado. ¿Y cuál sería el impacto si dijeras eso? Siento que probablemente lo afecte durante mucho tiempo. Si eso fue un patrón de... Sí. Esa fue la respuesta que Sí, recibió. Correcto, Pero eso Sí. es lo que te estás diciendo a ti mismo. correcto. Cuando dices que no es gran cosa, le estás diciendo al niño de 5 años que fue lastimado. No importa. En otras palabras, no hay autocompasión ahí. Correcto. Pero hay cosas que nunca le dirías a nadie más. Te lo estás diciendo a ti mismo.
Y uno de los impactos del trauma es la falta de autocompasión. Y de nuevo yo. Si puedo mencionar mi libro, Sí. El mito de la normalidad. Hablo sobre eso, de esta idea de la autocompasión, y lo veo todo el tiempo. Y entonces cuando alguien me dice, no es gran cosa, yo digo, bien, toma cualquier otro niño en tu posición, ponlo en esa situación y dile que no es gran cosa. Claro que no lo haría. Pero la gente lo hace. Dicen estas cosas a sus hijos o a sus sobrinos o sobrinas. Dicen algo así como, estará bien. Y creo que es porque no tienen la valentía emocional para manejar la amplia gama de emociones, porque reprimen las emociones ellas mismas. Eso es. Quiero decir, ese es el punto. Es que no están cómodos con el dolor del niño porque Alguien llorando. No puedo manejarlo. no pueden manejarlo, sí. Mi papá solía decir, deja de llorar. Entonces no había abrazos. Él tenía mucho amor y cariño de otras maneras, pero no podía manejar el llanto y los gritos. Las emociones. Las Bueno, emociones. en el libro hablo sobre las necesidades esenciales de los niños, y una de ellas es que se les dé libertad para sentir sus emociones, la tristeza, el dolor, así como la alegría y todo lo demás. ¿Es un síntoma de trauma o de una sanación no resuelta lo que causa este trastorno? Y si sanamos el trauma, ¿podrá eliminar estos síntomas o estos trastornos? Creo que podremos deshacernos de muchas cosas. Muchas. Algunas de ellas, como mencioné, debido a esa carga genética. Y tenemos que pensar en la genética de la que ya hablamos. Estamos hablando de linajes de cargas genéticas. Así que si comenzamos a trabajar ahora, tal vez veremos muchas menos de estas enfermedades ocurriendo dentro de nuestras familias y nuestras comunidades. Así que hay mucho por hacer para rectificar realmente la abundancia de enfermedades mentales que hay Sí. por ahí. Creo que hay mucha enfermedad mental en el mundo que tiene un trasfondo de trauma y simplemente no hemos hablado tanto sobre ese trasfondo o esa posibilidad. Pero no sé si seremos capaces de liberarnos al 100% de la enfermedad mental en el mundo, pero creo que podemos hacer un muy buen trabajo en esta generación para romper ciclos. ¿Qué tipo de persona? Para eliminar estos problemas de salud mental a nivel individual, si están dispuestos a hacer el profundo trabajo de sanación. Porque esencialmente, siento que, corrígeme si me equivoco, son como síntomas de trauma. No creciste deprimido. Sucedieron ciertas cosas, ocurrió un evento, un entorno continuó fomentando los sentimientos de depresión, el estado de depresión. Y si podemos sanar la memoria, el trauma, el evento y reconectar con nuestro yo más puro, nuestro yo humano completo, ¿no empezarían esas cosas a desaparecer? Ese es precisamente el objetivo. Entonces, ¿en dónde empezamos con psicología y psiquiatría? Comenzamos con el manejo de síntomas. Mucha psiquiatría, todavía estamos un poco ahí. Que es, aquí está el medicamento para manejar los Pero ese no síntomas. es el caso. Pero eso no es sanar. Sí, Eso no es resolver. Solo es manejarlo. precisamente. Pero eso no hace nada para No lo devolver la hace. integridad. Sí, e integrar a la persona. Integrando la curación, ¿verdad? Exactamente. Y ese es el objetivo para mí, ese es el objetivo en mi práctica. Quiero la integración completa de esa persona. Quiero que vean su verdadero yo. Algunas personas nunca han tenido la oportunidad de ver quiénes podrían ser en su verdadero núcleo, porque ha sido enmascarado por mucho del trauma y la sintomatología asociada con el trauma, como la depresión, la ansiedad y todas esas cosas. Sí. Entonces, ¿crees que las personas también pueden sanar estos desafíos de salud mental si se integran completamente? Muchos de ellos. Muchos de Especialmente ellos. aquellos que, porque creo que tenemos trastorno bipolar y esquizofrenia que tienen un mecanismo diferente. Pero muchos de ellos absolutamente lo hacen. Pero mucho de lo que enfrentan muchas personas, depresión, Los grandes. TDA, Especialmente la TDAH. depresión, sí. Correcto. Sí. ¿Qué tan importante es encontrar un propósito significativo en la vida para ayudarte a superar la sensación de depresión o la depresión? Es muy crítico. ¿En serio? Sí, definitivamente. Cuando hablamos de lo que sucede después del trauma, la creación de significado está en el centro. Es como una de las cosas más importantes porque tienes que ver tu vida teniendo sentido, algún tipo de valor
y que hay significado asociado con tu vida y con todo lo que está dentro de tu vida para realmente sentirte motivado, para hacer el trabajo pesado, que es el trabajo de sanación para llegar al otro lado. Entonces tienes que tener significado en ese viaje, se alquimiza en ese viaje, se crea en ese viaje, ¿verdad? Pero creo que al menos debes tener esperanza de que crear significado sea posible. Porque lo que me parece es que mucha gente le da un significado más negativo y dañino a los eventos, a las palabras, a las acciones que ocurren a su alrededor. Y ese significado causa más depresión, TDAH o pensamientos negativos, estas cosas que nos lastiman. Pero si creáramos un significado diferente alrededor del evento con las palabras o la ruptura, creamos un nuevo significado alrededor de eso. Y si tuviéramos una intención y un propósito diferente hacia adelante, no tendríamos tantos desafíos mentales. Sí, creo que las personas simplemente no han sido entrenadas para hacerse las preguntas correctas sobre la creación de significado. Y entonces, ¿cuáles son las preguntas correctas? Bueno, las preguntas correctas son... A veces, cuando alguien experimenta un evento traumático, ¿qué preguntas deberíamos hacer? Deberíamos estar preguntando, hablemos de lo que se aprendió en esa circunstancia. Esa es una pregunta realmente difícil de hacer, porque a veces la gente dirá, ¿de verdad crees que eso tenía que suceder? No, no tenía que suceder. Ocurrió. No se puede cambiar. No puedes, eso es parte de tu historia ahora, pero Sí. ¿qué podemos sacar de esa experiencia? Y ni siquiera tiene que ser el evento traumático en sí mismo, sino tu respuesta, tu reacción. ¿Qué podemos tomar de eso para aprender a crear ahora un protocolo de sanación para ti? Se trata de poder hacer preguntas fuera de lo común que hagan pensar a la gente, porque lo que sucede cuando estás en un estado de trauma es que estás congelado de muchas maneras. Tus pensamientos están congelados. Empiezas a pensar lo mismo una y otra vez. Tus sentimientos están congelados en el tiempo como las personas. Constantemente sentir preocupación, ansiedad, muchas cosas que solo están en un estado protector, y entonces podemos comenzar a hacer preguntas para liberar algo de eso. Eso va a ser realmente clave. Me gusta esa pregunta, aunque creo que nos puede desviar en diferentes direcciones, pero estoy abierta a eso siempre que se trate de trabajar con un cliente, porque a donde vayamos, estoy con ellos, voy contigo y seguimos ese camino. Si alguien se mantiene fiel a su historia de significado, que fue este evento horrible y arruinó mi vida, el divorcio, la pérdida de empleo, la lesión, ¿qué pasa si se aferran al significado de una manera negativa en lugar de decir, eso fue un evento traumático? No se lo deseo a nadie, pero esto es lo que aprendí de ello. Esto es lo que gané de ello. Esto es lo que voy a hacer con ello de una manera positiva. ¿Qué sucede con esos? Bueno, la forma en que interpreto eso es que esa persona está, todavía en un estado de miedo. No están listos para sentir curiosidad sobre qué otros significados pueden tener las definiciones en su vida. Están realmente atrapados en la única definición que manchó sus vidas, eso se interpuso en el camino y están atrapados allí. Y si ese es el caso, entonces mi papel como clínico o su papel como persona que quiere salir de eso, con suerte, es trabajar en el miedo. Tienes que trabajar en dónde está atrapado el miedo. ¿Cómo está operando el sistema nervioso alrededor del miedo? ¿Cómo podemos liberarlo en un sentido corporal? Porque el sistema nervioso requiere mucho de ese trabajo basado en el cuerpo. Y entonces tenemos que sentir curiosidad realmente sobre eso e ir en esa dirección, versus las preguntas están muy enfocadas en la mente, pero necesitamos prácticas basadas en el cuerpo para crear seguridad en él. Para liberar también, ¿verdad? Liberar el miedo, el dolor, el trauma y reconectarse con la seguridad de tu cuerpo. Y así, cuando una persona puede sentir que hay seguridad en su cuerpo, siente que realmente puede adentrarse en las profundidades de su mente de una manera que no se sienta aterradora y existencial. Hablando del miedo, vi en algún lugar recientemente, no sé si esto es cierto, que los seres humanos nacen con 3 miedos. El miedo a los ruidos fuertes, el miedo a caer y el miedo al abandono. No sé si eso es verdad, pero si lo es, tendemos a construir, añadir más miedos a medida que pasa el tiempo. No sé si esos son los únicos 3, o si no tenemos miedos en absoluto, pero
Parece que acumulamos más miedos a lo largo de la infancia y la adultez. ¿Por qué crees que acumulamos tantos miedos y los coleccionamos? Bueno, creo que estás hablando de los miedos primarios. Esos me parecen miedos primarios, lo que tienes al nacer como bebé. Sí, vas a tener esa respuesta de sobresalto como bebé. Vas a necesitar sentirte profundamente conectado y en sintonía con un cuidador. De lo contrario, no vives. Básicamente. Entonces es un miedo a perder la vida o perder la seguridad. Tiene mucho sentido, pero la acumulación de eso también tiene sentido porque operamos en representaciones mentales, en categorías básicamente. Tenemos categorías específicas en nuestra mente que se crean principalmente en nuestra infancia y luego todo lo que sucede en la vida lo ponemos en las diferentes categorías y cubetas de nuestra mente y comienzan a acumularse y crecer. Entonces, si tienes una gran cubeta de miedo, vas a tener muchos miedos que van a entrar en tu vida y quedarse ahí porque tu cubo de miedos es simplemente enorme. Con el tiempo me di cuenta de que todos están luchando una batalla invisible, Luis, todos. Y somos muy buenos en el arte de ocultar el dolor que sentimos, todos nosotros. La metodología cambia. Hay ciertas formas en que ocultamos las cosas. A veces compartimos, Sí. A veces no, pero todos estamos pasando por algo en la vida cada día. Y pensé si soy la persona más triste de todas. He viajado por todo el mundo. He conocido a mucha gente y me han compartido sus historias muy personales de lo tristes que están. Y déjame decirte, ninguno de ellos estaba en silla de ruedas. Así que hay muchas personas que andan por ahí, que están perfectamente bien, están manejando sus negocios, están muy tristes por dentro. Todo lo que quieren es ser comprendidos. Quieren a alguien que pueda entender su dolor. Y me siento tan bendecida de que cuando la gente me mira, cuando me ven en la silla de ruedas, tal vez piensen que porque ella está con dolor, podemos hablar con ella porque puede entender por lo que estamos pasando. ¿Por qué crees que hay tantas personas con tristeza en el mundo? No están en silla de ruedas quienes tienen un cuerpo sano. Digamos que no tienen un cuerpo deformado o algo así, pero están tristes. ¿De dónde crees que proviene esa ruptura para tantas personas? Demasiadas expectativas de la gente. Demasiadas expectativas. Queremos entrar en una relación porque queremos felicidad. Queremos sentirnos completos. Almas gemelas. No, tú eres tu propia alma gemela. Punto. Si no tienes una buena relación contigo mismo, serás miserable. Incluso si estás en una relación con alguien. Por eso la gente está triste. Mi felicidad no puede ser quitada por alguien porque mi felicidad no viene de alguien. Nadie me está dando mi alegría. Yo soy la razón de mi propia alegría. Si logramos entender esta pequeñísima verdad sobre la vida, sanaremos, y el tiempo no te cura, tú te curas. Necesitas sentarte contigo mismo y pensar, ¿te amas lo suficiente? Y si te amas lo suficiente y crees en el amor propio, ninguna fuerza externa podrá romperte. ¿Cómo aprendemos a amarnos a nosotros mismos si nos hemos estado diciendo durante tanto tiempo, no soy adorable, o tuve este accidente, o pasé por una ruptura en una relación y me dejaron, o me abandonaron, o lo que sea? ¿Cómo lo hacemos? No dejemos que factores externos dicten nuestros sentimientos sobre nosotros mismos. Y no permitamos que el miedo al abandono de las personas o al amor de las personas nos impida amarnos a nosotros mismos. Sí, el miedo al abandono. Todos tenemos eso, y necesitamos superarlo. Yo siempre digo que cuando las personas equivocadas se van, las cosas correctas comienzan a suceder. Y todos estamos viviendo. Tú tienes tu propia historia, yo tengo mi historia, mis hermanos tienen su historia, mi madre tiene su propia historia. Y cuando te encuentras en la historia equivocada, si alguien no está añadiendo valor a la historia de tu vida, o si no estás añadiendo valor a la historia de vida de alguien, vete. A veces hace falta dejar ir para darte cuenta de que no estás aferrado a nada.
Estamos demasiado ocupados aferrándonos a esas relaciones que no están destinadas a ser parte de nuestro viaje. Y por eso digo que estas personas son tan tóxicas que con el tiempo se vuelven tóxicas para ti, que tu presencia en su vida es su única certeza. Y nunca querrán que te vayas porque son muy débiles. Quieren quedarse en tu sombra, así que debes elegir bien. Esta persona es tóxica. Vete. Libérate dejando ir todas estas personas extra que no pertenecen a tu camino. Y estas personas siempre te alan. Y si hay algo que te está alando, ¿cómo vas a volar alto? Y el miedo al abandono, si puedes manejar y superar este miedo otra vez cuando estés completamente solo, es ahí donde entenderás que la soledad es muy poderosa. Porque incluso en ese silencio estás teniendo una conversación. Sí. Quiero decir, no hay un vampiro de energía a mi alrededor. Estoy sola y estoy manifestando las mejores cosas para mí. Nunca cambiaría mi soledad por nada porque cuando estoy sola, soy la mejor versión de mí misma. Porque soy amable conmigo misma. ¿En serio? Sí. ¿Eres amable contigo misma? Sí. ¿Cuánto tiempo pasaste sola después del accidente? Tengo este hábito muy interesante. Me desconecto. Así que incluso cuando estoy rodeada de muchas personas, en realidad no estoy allí la mayoría de las veces. ¿De verdad? Sí, solo estoy pensando. ¿Sabes qué? Recientemente estaba pensando en algo sobre cómo este hermoso equilibrio de fuerza y vulnerabilidad nos hace quienes somos. Estaba pensando en ello el otro día cuando experimenté este equilibrio a diario. Cuando veo mis redes sociales, cuando leo correos electrónicos y la gente envía mensajes hermosos diciendo que tus palabras nos han empoderado y gracias a ti nunca nos rendiremos, me da tanta fuerza. Y me digo a mí misma, oh Dios mío, soy tan fuerte. Y luego, por la noche, cuando tengo sed, no puedo levantarme y servirme un vaso de agua. Esa es mi realidad. Y cuán vulnerable soy en ese momento. Así que esta fuerza y esta vulnerabilidad nos hacen quienes somos. Entonces necesito tener mi propio momento conmigo misma donde esté dispuesta a entenderme mejor. Que si soy vulnerable, sí, está bien, también soy fuerte. Y el equilibrio perfecto de estas dos cosas me hacen quien soy. Yo estoy tan fascinado por tu historia. Cada vez que veo tu contenido me hace sonreír. Cuando veo que publicas un video o una foto, siempre estoy apoyándote. Estoy muy emocionado por ti y el impacto que generas. Eres mucho más talentosa que solo una artista. Al principio querías ser artista y luego pensaste que no podías serlo. Pero ahora estás vendiendo tu arte, tus artes y galerías. Es realmente inspirador, pero también eres una gran activista. Eres modelo de ancla de televisión. Hiciste modelaje, cantas, eres una oradora y motivas a millones de personas en todo el mundo. Podrías no haber hecho nada de eso. Podrías haber dicho que solo querías ser artista e ir tras eso, pero decidiste ir por más. ¿Cuándo y por qué dijiste, quiero comenzar a compartir esta historia, empezar a difundir este mensaje de una manera más amplia y revelar estas cosas sobre ti misma que tal vez tenías miedo de hacer? Recuerdo cuando di mi primera charla. Eso fue TEDx y sucedió cuando decidí y manifesté que iba a superar el miedo de enfrentarme a la gente. Es tan irónico que un orador público una vez tuvo miedo de enfrentar a la gente. Sí, seguro que lo estabas. Lo sé. Lo que sucedió fue que di mi primera charla TED y después de ella, una chica del público vino a mí llorando y me dijo, ¿puedo darte un abrazo? Y yo dije, claro. Ella me dio un abrazo y dijo, tus 10 minutos de charla TED han resuelto 10 problemas de mi vida. Hoy me hiciste darme cuenta de que esos 10 problemas nunca existieron. Solo estaban en mi cabeza y estaba pensando demasiado. Y gracias a ti, nunca me voy a rendir. En ese momento, en el recuerdo, podía escuchar a mi madre diciendo que un día
Dios te mostrará cómo te eligió entre tantos para esta prueba. Y ese fue el momento de darme cuenta de que si mis palabras pueden cambiar la perspectiva de alguien, tal vez esta sea mi verdadera vocación en la vida. Y como dicen, al final lo que importa es cuántas vidas has tocado. El arte es mi zona de confort, Louis. Puedo sentarme en la esquina de mi habitación en un ambiente acogedor, tomar una taza de café, pintar y vender el trabajo, llegar a fin de mes, pagar las cuentas, criar a mi hijo y vivir. Pero quiero decir, ¿es eso suficiente? No es suficiente porque la zona de confort es un buen lugar para estar, pero nada crece allí. Así que si realmente quieres crecer como persona, si realmente quieres aprender y desaprender, necesitamos aprovechar todas las habilidades que tenemos. Estamos tan bendecidos con un potencial inmenso que permanece sin aprovechar porque estamos demasiado ocupados trabajando de 9 a 5. Estamos demasiado ocupados pagando facturas y vivimos la misma rutina durante tantos años y luego terminamos llamándolo vida. No es vida, no lo es. Me di cuenta más tarde que me etiquetaron como la primera modelo en silla de ruedas, la primera cantante en silla de ruedas, la primera presentadora en silla de ruedas, primero en silla, y me lo restregaron tanto en la cara que dije, ¿sabes qué? Puede que sea la primera en hacer todo esto, pero no seré la última. Tuve que allanar el camino para muchas personas que son extremadamente talentosas, que tienen habilidades diferentes, pero tal vez solo tenían un poco de miedo de dar el primer paso. Di el primer paso. Rompí esas barreras, al menos lo intenté, y ahora veo a muchos chicos y chicas jóvenes haciendo un trabajo increíble, porque ahora es normal. Es normal que una persona que usa silla de ruedas sonría. Es normal que una persona que usa silla de ruedas, sea un chico o una chica, se vea bien, que use lápiz labial, que luzca bien para enfrentar al mundo. Es normal ahora, e incluso en este momento, siendo presentadora, estoy trabajando para la Televisión Nacional de Pakistán y cuando hago mi programa, siempre pienso en ese niño o niña, sentado en un pueblo remoto viendo mi programa, y pienso en ellos. Podrían estar pensando que si una chica o una mujer en silla de ruedas puede hacer esto, nosotros también podemos hacerlo. ¿Cómo empezamos a sanar el trauma dentro de nuestro cuerpo? Excelente pregunta. Hicimos un proyecto completo para Audible Original llamado Take Control, que trataba sobre esto. Cualquier área de tu vida en la que estés atascado, estoy dispuesta a apostar todo lo que tengo que tienes un patrón de trauma de tu pasado que nunca has sanado. Si tienes un jefe que es abusivo, te garantizo que esto tiene que ver con un patrón de trauma de tu pasado. No puedes tener éxito en las áreas que deseas. No puedes perder el peso. Hay algún patrón de tu pasado. Lo primero es reconocer que realmente has experimentado trauma. Y soy una gran defensora, como muchas personas, de ampliar la definición porque creo que hasta hace unos 5 años, la mayoría de nosotros pensaba que el trauma solo significaba que estuviste en servicio activo o estuviste en un gran accidente o incidente que fue altamente traumático o sobreviviste a algún tipo de abuso físico, sexual o de cualquier tipo. El trauma es solo cualquier tipo de experiencia que presencias o absorbes que afecta tu sistema nervioso. Se ilumina en el borde y te alerta. Si alguna vez tuviste como podrías tener un padre crítico y simplemente te preparas para ellos, podrías tener un padre que bebe muchísimo y te preparas a las 5 en punto porque sabes que ellos vuelven a casa. Pudiste haber sido abandonado por un padre o tener un padre con problemas mentales o que estaba tan encima de ti porque quería que fueras un jugador de fútbol profesional y entonces vivías tensionado. Es cuando tu sistema nervioso se activa a un estado de alerta, que ahora se programa en tu cuerpo como una respuesta. Hay una razón por la cual tantas parejas a las 5 de la tarde comienzan las discusiones y tiene que ver con el hecho de que a las 5 es típicamente cuando muchos padres hace 20 años estaban llegando del trabajo a casa y es cuando empezaban las discusiones. Y entonces, ¿qué pasa cuando ves eso o lo sientes de niño? Ahora estás en un estado donde estás en alerta. Wow. Te veo balanceándote en tu silla. Eso es una locura. Bueno, solo recuerdo, y es gracioso,
Hay muchas cosas buenas que usualmente pasan en nuestra infancia, pero solo parece que recordamos las ¿Sabes cosas por qué, malas, verdad? y es porque el trauma está en tu sistema nervioso. Y también tu mente está programada para priorizar lo negativo, como un medio de mantenerte a salvo de no experimentar eso. Por eso tienes que Es trabajar una en tu protección. mentalidad positiva, Sí, lo porque sé. tu mente predetermina lo negativo. Así que tienes que fortalecer el depósito de programación. Esto no es solo misticismo, es ciencia sé. real. Por eso guardo los recuerdos del pasado. Siempre tengo que recordar todas las cosas positivas que mis padres hicieron todo el tiempo, por lo que estaban pasando, y darles gracias. Pero recuerdo cuando mi papá llegaba a casa, solía ser, no sabías qué tipo de día iba a ser para él. Era como un trueno atravesando los suelos de madera con sus zapatos y estando enojado y molesto, o era el padre amoroso que me llevaba a jugar a la pelota en el patio trasero. Así que tengo que recordarme constantemente de el depósito, que estoy seguro de que el 90% del tiempo fue bueno, pero ese 10% crea esa sensación de tensión como dijiste. Bueno, déjame explicar lo que pasó. Hay un concepto muy interesante llamado fantasmas en la guardería. Entonces los patrones de trauma se automatizan, porque no se experimentan en tu cerebro, se sienten en tu sistema nervioso. Y por eso puedes tener un patrón de tu pasado y estar completamente inconsciente de que está dirigiendo tu vida en este momento, porque no está almacenado en tu pensamiento consciente, sino en tu sistema nervioso. Y lo sientes en tu cuerpo antes de que incluso llegue a tu cabeza. Y hay un concepto llamado fantasmas en la guardería, que básicamente significa que hay todo tipo de cosas suceden cuando eres pequeño, que puedes o no recordar en tu mente, pero tu cuerpo lo recuerda. Por ejemplo, si tenías padres que estaban estresados, llegaban a casa ocupados y tú estabas jugando en el suelo con juguetes por todas partes, y la reacción de ellos al desorden era gritar. Eso crea este tipo de cosa en tu sistema nervioso. Ahora, puede que no recuerdes ese episodio que ocurrió el 17 de mayo de 1972, pero tu sistema nervioso recuerda cómo fue. Así que avanzamos rápido. Ahora tienes 51 años y entras a la casa y hay desorden por todas partes. Y aunque has dicho, no voy a arrasar y gritarle a nadie, mi cuerpo reconoce la situación. Entonces, ¿qué haces? Repites el patrón que viste. Y lo que estoy trabajando en este momento es un patrón que está codificado en mi sistema nervioso. Estaba tratando de crear un video hace 2 días para compartir el micrófono ahora. Tratando de crear un video y estoy haciendo toma tras toma porque quiero hacerlo bien. Y mi hija entra caminando a la habitación y me dice, ¿cuánto tiempo vas a estar haciendo esto? Y yo estaba... Literalmente le grité y ella me miró. Y luego dijo, tienes un verdadero problema. Wow. ¿Cuántos años tiene tu hija? 20. Y dije tranquilamente, tienes razón, sí lo tengo. Cuando me interrumpen, pierdo el control de la respuesta y estoy trabajando muy duro. Y la forma en que tú, y claramente no lo estoy dominando aún, pero la forma en que lo haces es cuando sientes que sube. Puedes usar la regla de los 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, o tomar una respiración rápida. Puedes notar el patrón y crear una pausa entre la emoción que sube y la reacción que se automatiza. Y para muchas personas, su reacción es salir corriendo. Es para salir de la habitación, para evitar la confrontación. Era simplemente fácil. Déjame esperar que el reloj pase. Aunque odias que te interrumpan con cualquier cosa, esta es una gran interrupción. Lo hice, como si no hiciera la demolición. Estaba tranquila porque no era un ser humano. Solo soy mala con los seres humanos. Mucha gente huye, evitan el conflicto. Dicen que es más fácil. Pero si huir y evitar el conflicto continúa creando un patrón donde te sientes invisible y tus límites son pisoteados, eso es un patrón. Y aquí está la otra cosa sobre los patrones. Huir y guardar silencio podría haberte salvado cuando eras pequeño. Porque si estabas en silencio y fuera de la habitación, no te golpeaban, no te gritaban, estabas fuera de peligro. Así que cuando eras pequeño, era un patrón genial porque te protegía. Pero el problema para los adultos es que nuevamente caminamos con los patrones que creamos cuando teníamos 8 años en situaciones diferentes a las que estamos ahora.
Y ahora Sí. somos completamente un robot ante estos patrones. Me encanta que tuviste un gran tuit el otro día sobre los límites porque, como individuos, ambos tratamos de ayudar a las personas a romper sus límites. Intentamos cambiar su mentalidad que los detiene. Tratamos de lograr que superen su pasado. Todas estas cosas diferentes. Tú escribiste lo siguiente: tus límites están ahí para servirte. A medida que crezcas, también crecerán tus límites. ¿Qué límites necesitas para ayudarte a crecer? ¿Por qué son importantes los límites cuando tenemos la mentalidad de que deberías estar rompiéndolos? Bueno, yo no diría que romper esos obstáculos, o como yo los llamo, excusas, es fácil. Creo que los límites más difíciles de fijar honestamente son los que pones contigo mismo. No beber durante la semana, no tolerar los atropellos e inmediatamente disculparte y tratar de mejorar. No perder horas en las redes sociales, como todas las pequeñas promesas que necesitas hacer para crear límites con tus viejos patrones y tus excusas. Para mí, los límites más difíciles de establecer son aquellos conmigo misma. ¿Cuál era la pregunta otra vez? Animamos a las personas a romper límites. Ellos sienten que están limitados, pero hablas de que tus límites están allí para servirte. Así que obviamente es un tipo diferente de límite. Sí, aquí está la cosa. ¿Qué límites necesitas para ayudarte a protegerte? Correcto. ¿Y cuáles necesitas superar que te están reteniendo? Creo que la definición de límites que más me ha ayudado es entender que los límites son para mí, no para ti. Y el mayor error que cometemos en cualquier relación, particularmente en las románticas, pero también en las laborales, es que no expresamos lo que necesitamos. Muy cierto. Mi novia me estaba diciendo esto el otro día. Quiero que me digas lo que necesitas y que te sientas cómodo y seguro al decirlo. Y para mí, vuelvo a los traumas del pasado. Cuando solía decir lo que quería y no se cumplía, me decepcionaba en mis expectativas. Así que decía: al diablo, haré todo por mi cuenta, lo que lleva a resentimiento o lo que sea. ¿Sí? ¿Y cómo te está yendo con eso? Este es un ejemplo de cómo Luis, de 8 años, creó un patrón que funcionaba cuando tenías 8. Pero ahora que estás en tus 30 y en una relación que te importa mucho, tienes que identificar el patrón, romperlo y sustituirlo. La buena noticia es que cualquier patrón puede ser reemplazado. El cambio se trata solo de identificar patrones y reemplazarlos con nuevos. Y tomará un poco de tiempo porque están codificados en tu sistema nervioso y estás predeterminado a hacerlo tú mismo. Pero no puedes, como regla, castigar a otras personas por no haberse comunicado bien. Así que te daré el ejemplo Correcto. perfecto. Chris y yo hemos estado casados por 24 años. Y cuando estaba, antes del programa de entrevistas, y me ganaba la vida principalmente dando 100 discursos al año. Estaba de viaje 150 días al año. Y cuando volvía a casa, siempre había algo que me molestaba. ¿Cómo qué? ¿Cómo sacar la basura? ¿La ropa está aquí? ¿O es algo más? Oh, no, soy mucho peor que eso. ¿Estás bromeando? Entraba después de haber estado fuera 5 o 6 días. Y allí, en la isla de la cocina, había un jarrón con flores muertas, las que había comprado para mí una semana antes. Y era como si todos en mi familia hubieran estado paseando por la isla durante 6 días, como si hubiera una escultura de flores muertas en medio de la isla. Y entonces, llego a casa y, en primer lugar, quien realmente está emocionado de verme es el perro. Y mi familia me dijo: ¿te das cuenta que cuando no estás aquí tenemos nuestras propias vidas? No pongas tu vida en espera por nosotros. Nosotros no estamos poniendo nuestras vidas en espera. Entonces no es que no estemos emocionados de verte, pero no estamos organizando toda nuestra vida alrededor Correcto. de cuando mamá vuelve a casa. Ser como el perro lo cual es bueno. emocionado, corriendo y saltando en tus brazos y besándote. Sí, Sí, pero creo que eso es genial, porque significa que son independientes y están haciendo lo suyo. han establecido Han límites. establecido límites conmigo. Perfecto. Así que probablemente durante 6 meses, yo entraba y dejaba mis maletas y tomaba las flores para botarlas de una vez. ¿Cuántas veces ha hecho esto todo el mundo?
Tirarlas Bueno, ruidosamente todos como si te estuvieras oyen. bromeando. Sí, obteniendo mi comunicación. Tirar estas flores muertas comunica que deberías. Comprarme flores no es que yo lo diga, pero eso es lo que dice el lenguaje corporal, ¿verdad? ¿Cómo te atreves? He estado fuera, he estado en 4 ciudades y luego te Oh, conviertes vamos. en un mártir. Soy repugnante al contar esta historia, pero esto es así. Veo que tienes unas flores encantadoras detrás de ti que parecen vivas. Oh, Es son bueno ver bellas. eso. Todas están floreciendo. Me encantan las flores. Finalmente, le dije a Chris, ¿sabes qué me haría sentir increíble? Sí, cuando llegué a casa acababas de comprar unas flores. Solo ve a la tienda de comestibles. No tienes que pedir como si yo dijera compra el paquete de tulipanes medio muertos de $5. Solo algo, ¿está bien? Y luego él dijo, ¿por qué? Y esta es la parte más importante de expresarse. Y mira, no tienes que dar una explicación si estás tratando de alejar a una persona tóxica. Pero si quieres expresar límites a alguien, porque quieres que te entienda más profundamente, dale el por qué. Dije, porque me hace pensar que estás emocionado de que llegue a casa y que sabías que venía, porque estoy empezando a sentirme olvidada. Entonces, debajo de la ira, Luis ¡Wow! estaba herida y sintiéndome como si no importara. Así que me sorprendería, entro y ahí están. Y literalmente me siento muy vista. Estamos tan extraño al pedir lo que necesitamos. Tenemos tanto miedo de ser rechazados o negados o ser vulnerables en ese momento. Lo mejor que puedes hacer es pedir lo que necesitas. Tus amigos necesitan saber lo que necesitas. Tu amante y tus hijos necesitan saber lo que necesitas, porque entonces pueden aparecer de una manera en la que te sientas visto y luego vas a sentir. Y ellos van a sentirse Sí, increíbles. y no puedes esperar que la gente sepa lo que necesitas, o que lo sepan solo porque lo comunicas con enojo y esta frustración, como si estuviera tirando las flores. Esa manera de comunicar es realmente poco saludable. Yo también soy culpable de eso. Y creo que esa no es una manera saludable de crear amor dentro de una relación, ya sea con un amigo, un miembro de la familia o un ser querido. Pero aquí está la cosa. ¿Por qué? Permíteme liberar a todos, porque aquí Sí. está la razón por la cual esto sucede y quiero que todos sepan a qué nos enfrentamos. Mientras tú y yo estamos hablando sobre el tema de las flores, ¿verdad? Y tienes que comunicar tus límites. Mientras tenemos esta conversación, estamos presentes y estamos usando la parte pensante de nuestro cerebro. Cuando entro en la cocina, No lo estás. no estoy pensando. Sí. Estoy en la parte emocional y traumática del sistema nervioso robótico de mi cuerpo, y ahí es donde tus sentimientos y tus desencadenantes toman el control. Sí. Y si puedes empezar a identificar el avasallamiento, la ira, todas esas cosas, cambiarás toda tu vida simplemente cambiando 1 o 2 patrones. Y me preguntaste sobre el programa de entrevistas. El mayor regalo del programa de entrevistas en cuanto a contenido es algo llamado la rueda de palabras. No lo tengo aquí, pero si buscas en Google la rueda de emociones o el círculo de emociones, verás que si le preguntas a alguien que nombre tantas emociones como pueda, la mayoría puede nombrar 3: feliz, triste, enojado. Literalmente hay como 113 de ellas. De disgustado a desesperanzado, y si comienzas con un núcleo, esta cosa te permite empezar con una emoción central y expandirte. Porque volviendo al ejemplo de la flor, estaba expresando ira. Eso no era lo que estaba sintiendo. Me sentía invisible y olvidada. Entonces, la rueda de palabras es algo que usamos varias veces a la semana para ayudar a las personas a pasar de lo que están A las expresando, raíces. a comunicar lo que sienten, que es muy similar al trabajo que escribiste en tu libro. Sí. Sí, Sí. alrededor del uso de mascarillas, llegar a la raíz de la emoción Eso es principal que poderoso. estás sintiendo pero no expresando, y eso vuelve a la cuestión de la pausa. ¿Qué he visto? ¿Qué soy yo? ¿Que estoy tan ocupado? ¿Alguna vez has querido algo tanto que te paralizas? Sí.
Deseo tanto poner fin al dolor mental y al sufrimiento que la gente siente. Realmente quiero ayudar a las personas a sanar sus mentes y a que tengan el poder de crear un futuro mejor. Y me siento tan abrumada por cuánto quiero ver que eso suceda en el mundo que a veces me paralizo. Y lo que me pasa muchas veces es que me siento insignificante en mi capacidad para mover la aguja en eso. Porque hay miles de millones de personas que están luchando. Sí, Y es, ¿qué haces para aprovechar al máximo tu tiempo, para tener el máximo impacto y también crear recursos para generar más impacto? le grito Tengo a mi esa esposo que me sensación. compre flores. Eso es lo que hago. ¿Siento esta rueda de emociones? ¿Es algo que creaste o algo que existe? Algo No, ahí fuera. es de dominio, Es de eso es dominio genial. público. Nunca Es había oído hablar de realmente eso. genial. Creo que te mencioné esto. Supongo que he tenido algo de parálisis o simplemente una falta de enfoque en la finalización de mi propuesta de libro, en la que he estado trabajando durante aproximadamente un año también sobre dislexia, Unidos en dislexia. sobre eliminar la duda de uno mismo. Creo que la duda de uno mismo y los desafíos mentales son como familiares de alguna manera, pero pienso que la duda de uno mismo es el asesino de los sueños. Creo que cuando no creemos en nosotros mismos y en nuestras habilidades, eventualmente vamos a sabotear algo. Y escucho que hablas mucho sobre cómics. Muchas de tus publicaciones en redes sociales son sobre esto. Lo dices mucho mejor que yo, pero ¿cuáles son las razones por las que dudamos de nosotros? ¿O cuáles son los pasos para ganar más confianza en nosotros mismos cuando dudamos? Siempre pensé que la confianza era algo que sientes. Y he llegado a preferir que la confianza sea algo que haces. Es decir, que a mucha gente le gusta pensar, bueno, vas a sentirte seguro primero. Y luego, una vez que te sientas seguro, entonces tomarás acción. Y eso está mal. En mi opinión, no es una cuestión de qué fue primero, el huevo o la gallina. Creo que lo que pasa es que en un momento de duda personal tienes que obligarte a hacer algo. Y cuando te ves tomando acción, la confianza sigue. Así que yo tengo creada mi propia definición de confianza, que es la disposición a intentarlo. Y muestras toda la disposición para intentarlo cuando actúas. La verdad es muy parecido a la relación entre el valor y el miedo. No puedes tener valor sin miedo. El valor no es la ausencia de miedo, es definitivamente actuar frente a él. Y la confianza no es la ausencia de la duda, es estar dispuesto a intentarlo aunque dudes de ti mismo. Al principio de mi carrera, luché mucho con la ansiedad social cuando era más joven. Y es curioso porque, para las personas que han leído mis escritos durante mucho tiempo, son bastante incendiarios, un poco controversiales. Definitivamente altera a las personas, para obtener una respuesta bastante enojada a veces.